Bueno, buenas tardes, soy el profesor Lescano. En esta segunda clase les vamos a estar dando lo que es cartografía y tipos de mapa. Y vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. El objetivo es poder representar la realidad, o sea, a través de un mapa poder representar la realidad, ¿sí?, que nos acontece, ¿sí? Definir qué es un mapa y para qué sirve un mapa, qué función cumple la cartografía como ciencia dentro de la geografía y qué tipo de mapas podemos encontrar. Primero, el objetivo de la cartografía es poder representar diferentes objetos de la realidad, ¿sí? Pero no es la realidad misma, ¿sí? Porque uno va haciendo un recorte de esa realidad, ¿está? Por ejemplo, en este caso le presento un paisaje y le pregunto, ¿un paisaje es un mapa? No, un paisaje no es un mapa, es la realidad misma, ¿sí? Después, acá tenemos otra representación. Este paisaje urbano, ¿es un mapa? No, tampoco es un mapa el paisaje urbano, ¿sí? La misma, ¿sí? Son elementos de la realidad, ¿sí? Ahora, de estos elementos de la realidad, nosotros vamos a tomar diferentes tipos de datos para poder representar en un mapa esa realidad. Por ejemplo, en la primera imagen donde ustedes ven unos edificios históricos, podríamos llegar a estudiar, por ejemplo, hacer un mapa sobre la distribución de los edificios históricos de la ciudad de España, por ejemplo, ¿sí? O podríamos llegar a ocupar esos datos para representar el número de museos o la localización de museos que hay en la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Para hablarle de algo más local. En la segunda imagen estamos observando una imagen de una población. Una población también podemos representar dentro de un mapa. Por ejemplo, números de población, densidad de población. Bueno, ¿cómo lo podemos representar a esos datos? Fíjense, ahí tenemos, ¿sí? Tenemos el primer caso, que es podemos imaginar uno de esos puntitos del primer mapa, está representando, un punto representa a 100 personas. Entonces, si tenemos un número determinado de puntos, ¿sí? Si sabemos el número de puntos que tenemos y sabemos que cada punto vale 100, si por ejemplo tenemos en un departamento tenemos 3 puntos, sabemos que hay 300 personas. ¿Está? Entonces, esa es una manera de poder representar, ¿sí? Después tenemos mapa de símbolos proporcionales, donde nos indica que el círculo más grande representa la mayor cantidad. Por ejemplo, podemos imaginarnos que el círculo más grande hace referencia a 1 millón de habitantes y el círculo más pequeño hace referencia por ejemplo, 10.000 habitantes. Y el círculo que tenemos en la zona intermedia hace referencia a 500.000 habitantes, ¿sí? Entonces, fíjense la forma de representar. Luego tenemos mapas de coropletas, que son mapas que utilizan un mismo color para poder representar el mapa, pero juega con la tonalidad, ¿sí? Con la tonalidad del color, ¿sí? Por ejemplo, el color más oscuro representa la mayor cantidad de población, por ejemplo, y el color más claro representa la menor cantidad de población, ¿sí? Y de esa manera podemos representar un dato de la realidad en un mapa. ¿Estamos? Luego tenemos acá otro ejemplo de lo que les decía. Es lo que tenemos para representar un mapa. Tenemos una matriz de datos que nos va a permitir representar ese mapa, ¿sí? ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen de la cartografía proviene
de mucha antigüedad, ¿sí? La historia de la cartografía es la historia de la lucha de la humanidad por querer representar lo que se observa en la superficie terrestre, porque antes la geografía era meramente descriptiva. Hoy la geografía analiza, reflexiona, inclusive soluciona un problema. Por eso es importante la geografía. Siempre utilizó métodos que permitían y que permiten percibir y representar distintas zonas de la superficie terrestre o del espacio terrestre, o de lo que también vamos a llamar territorio. ¿Sí? El mapa más antiguo conocido es un mapa babilónico, ¿sí? Que tiene en estos años más de 5.000, 6.000 años de antigüedad, ¿sí? Bastante antiguo. ¿Sí? Los mapas antes se presentaban, eran muy artísticos, ¿sí? Era solamente poder describir un espacio. ¿Tá? ¿Cuál es la finalidad de la cartografía? Bueno, desde sus orígenes, desde el origen del hombre, el hombre intentó representar la realidad en la que desarrollaba sus actividades, ¿sí? Las imágenes de los mapas siempre mantuvieron dos características esenciales. Primero, los elementos representados se sitúan en posiciones relativas similares, siempre se busca algo similar o parecido a lo que tenemos en la realidad, ¿sí? Y segundo, los elementos deben estar representados con distintos símbolos, como veíamos al principio, que indiquen la clase de objeto a la que pertenecen estos mapas, ¿sí? ¿Cuál es entonces la definición de la cartografía? Podemos decir que la cartografía es el arte. La cartografía es una ciencia, ¿sí? Que genera arte, ¿sí? Y es una ciencia que permite representar el espacio real o aquel espacio imaginado, ¿sí? En diferentes tipos de dibujos o representaciones digitales o análogas, es decir, a mano alzada. Para eso se utiliza una serie de técnicas que es la que lamentablemente no lo vamos a poder utilizar en estas clases virtuales, pero sí vamos a poder ver cuáles son, ¿sí? Y no podríamos decir que existe una técnica correcta de representación, pero sí que hay diversas técnicas de representar, ¿sí? Podemos decir también que la cartografía es un modo de expresión, ¿sí? El diseño, dice de Lucía, que es una cartógrafa, es el diseño más importante, desafiante y creativo aspecto del proceso cartográfico, ¿sí? Porque el hombre constantemente intenta representar, ¿sí?, el mundo en el que se desarrolla sus actividades. La cartografía es un medio de expresión gráfica, ¿sí?, y una técnica de ilustración que ayuda a la comprensión de los fenómenos que hay en la superficie terrestre. ¿Está? Y fíjense que tienen en el costado un mapa que está representando la densidad de la población con diferentes símbolos, y abajo está representando también la densidad de la población, pero con círculos proporcionales, ¿sí? Entonces fíjense cómo se puede representar un determinado elemento de la superficie o del espacio geográfico, ¿sí?, o del territorio, ¿sí?, con diferentes técnicas, ¿sí?, con diferentes símbolos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los mapas? Y acá muchos entraron a preguntar. Tenemos mapas básicos y mapas temáticos. Los mapas básicos son aquellos que representan una generalidad. Es decir, por ejemplo, un mapa de planiferio, un mapa del continente americano, un mapa, ¿sí?, del continente europeo, ¿sí?, que representa océanos, mares, provincias, países, capitales, ¿sí? Un mapa básico va a representar una generalidad. En cambio, una cartografía temática o un mapa temático va a representar algo puntual, un tema específico, ¿sí? Un tema real, ¿sí? Un tema que queramos estudiar, ¿sí? Por ejemplo, el clima, por ejemplo, la distribución de los espacios naturales en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, la distribución del clima de la provincia de Buenos Aires,
por ejemplo, los tipos de suelo que tiene Buenos Aires. Esos son cartografías temáticas, ¿sí? Y ahí tenemos ejemplo de cartografía básica, ¿sí? Y acá tenemos ejemplo de cartografía temática, ¿sí? Que es lo que le decía, por ejemplo, en el mapa verde que ustedes ven, en la cartografía que se presenta con color verde y azul, está representando los tipos de suelos, ¿sí? Y para qué se usan esos suelos. Entonces está haciendo una clasificación de suelos, ¿sí? Dentro de la cartografía temática vamos a poder representar datos cuantitativos, ¿sí? Aquellos que demuestren cantidad, por ejemplo, número de población, distribución de población, densidad de población, y también vamos a encontrar, es decir, por ejemplo, acá dice el mapa que tenemos aquí, dice mapa de comunidades de zona de riesgo. El primer mapa, el de abajo, está representando zonas de riesgo. Entonces yo voy a tener una zona que es más afectada por terremotos y una zona que es menos afectada por terremotos. Entonces, ahí vamos a tener una cualidad de ese territorio, pero no un dato cuantitativo que va a representar cantidad. ¿Cuáles son? Vamos a los elementos básicos de un mapa. ¿Cuáles son los elementos básicos de un mapa? El título es algo muy importante porque el título va a indicar el tipo de mapa, además va a ofrecer información sobre el lugar y va a hacer referencia al tipo de información que presenta. Por ejemplo, un mapa para que esté completo un mapa, para que el título de un mapa esté completo, tiene que tener el lugar del que está representando, el año, el tiempo que está representando, ¿sí? Y el tema que está representando. Por ejemplo, si yo quiero representar la distribución de la población en Mar del Plata, entonces el título tendría que ser distribución de la población en la ciudad de Mar del Plata en el año 2005, ¿sí? Y eso me va a permitir a mí saber de qué año está tratando la problemática, en qué lugar, ¿sí? Y cuál es el tema. El tema es la distribución de la población, ¿sí? Y el año es 2005 y el lugar es Mar del Plata. ¿Se entiende? La fuente donde presenta, la fuente me va a permitir saber de dónde yo saqué esos datos. Y luego voy a tener la leyenda, que también es muy importante, porque me va a permitir a mí saber qué es lo que estoy representando en ese mapa, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy representando en ese mapa? Fíjense, por ejemplo, en el mapa 1, en este mapa que tenemos acá, estamos representando de una cuenca, ¿sí? ¿Qué uso? Y fíjense cómo está representado la referencia. El color rojo representa agricultura, el color amarillo, agua superficial, ¿sí? Entonces fíjense que si no tuviéramos esa referencia, nosotros no vamos a saber qué está representando esos colores. Por eso es muy importante la leyenda.